Mucha gente dice que Argentina podría haber terminado como Venezuela si el país seguía teniendo malas gestiones económicas, que nuestro destino podría ser similar al de Venezuela, ¿no? Con una hiperinflación, con mucha pobreza, etc. Sin embargo, ¿esto es real o es un mito? ¿Es una frase que se dice porque se dice y ya está? ¿O realmente tiene algún fundamento? Bueno, quédate que en este video vamos a ver si realmente Argentina podría haber terminado como Venezuela. Bueno, para poder dar una respuesta a esta pregunta, lo que tenemos que hacer primero es ver cómo normalmente el socialismo o las políticas económicas que tienen una tendencia al socialismo, normalmente o más comúnmente deterioran la economía de un país, ¿no? ¿Cuál es el proceso que siguen en general la gran mayoría de los países hasta llegar a un punto tal como el que transita actualmente Venezuela? Y sí, cambió el fondo básicamente porque me mudé. Así que van a seguir habiendo cambios, tanto en el color de la cámara porque tengo que configurar un par de cosas, así como, bueno, en el fondo porque aún estamos ordenando todo. Bueno, hay varios puntos de vista de los cuales nosotros podemos partir para analizar el camino hacia el socialismo que suelen transitar las distintas economías. Y vamos a ver principalmente dos. El primero tiene un poquito más de sesgo economicista y que nos habla de cómo son estas primeras intervenciones que se realizan en este tipo de economías, porque obviamente ninguna economía transita del 0 al 100% hacia el socialismo, o por lo menos no hoy en día, ¿no? Tal vez sí ocurría en periodos más cortos en el pasado, décadas atrás, pero ya hoy procesos por el estilo parecen imposibles. Y normalmente cuando una economía llega hasta el punto al que llegó Venezuela o al que han llegado otros países, suele ser de a poco, a lo largo de décadas, por más que igual el proceso venezolano fue bastante rápido. Todo arranca con las primeras intervenciones y acá hace referencia, bueno, a estos primeros subsidios, a los primeros controles de precios, a poner salarios mínimos desorbitantes, también a controlar el tipo de cambio, a establecer también controles de cambio, al Estado comprando empresas públicas y realizando política desde allí, o sea, realizando cosas que normalmente la empresa, si fuese privada, no lo haría, pero lo hace porque es pública. Bueno, en general, la política más que nada económica y monetaria, pero también política en amplio sentido, simplemente las medidas que va tomando el Estado como primeras intervenciones, ¿no? Esto lo que hace es modificar el sistema de precios. O sea, la economía capitalista de cualquier país lo que tiene es precios. Y los precios lo que reflejan es la preferencia de la gente relativa por los bienes y servicios que se ofertan. O sea, de todo lo que existe, lo más caro es lo que la gente más quiere y lo más barato es lo que la gente menos quiere. Y todo en relación a la escasez, ¿no? O sea, todo en relación a qué tanto disponible de eso que la gente quiere hay, ¿no? Porque tal vez la gente quiera mucha agua y el consumo de agua sea muy grande, pero aún la cantidad de agua que hay en el planeta Tierra, por lo menos de manera marginal, sigue siendo muy grande. Entonces no estás dispuesto a pagar un precio muy alto por una botella de agua, por más que sea muy necesaria, ¿no? Digo, si alguien viene y te quiere cobrar un precio muy alto por una botella de agua, bueno, te girás y compras en otro kiosco otra botella de agua porque todavía hay la suficiente agua para que vos vayas a cualquier lugar y siempre haya una botella de agua disponible para comprar. Entonces los precios lo que te ordenan son las preferencias de la gente, ¿no? Las cosas que son más caras se las quieren más, las cosas que son más baratas se las quiere menos. Es como si se estableciese un tier de bienes y servicios, ¿no? Lo más caro va más arriba, lo más barato va más abajo. Y esto lo que hace es ordenar la producción. O sea, lo que luego van a producir las empresas y también las personas, todos los que producimos, va a estar ordenado en función de los precios. ¿Por qué? Porque el que produce lo que quiere es obtener el máximo beneficio posible, o sea, ganar la mayor cantidad de plata posible. Vos vas a ganar la mayor cantidad de plata posible, por lo general vendiendo cosas caras, ¿no? Y en mucha cantidad. De tal forma que, por ejemplo, como pasa ahora con las memorias RAM, que hay problemas que están muy caras para armarte una computadora, hay mucha más demanda de lo normal, entonces las empresas en principio deberían de producir mucha más memoria RAM de lo normal, haciendo que luego alcance para todos e incluso a precios más bajos. Mientras que si el precio no tuviese la posibilidad de subir luego de que la gente demande más de lo normal ese bien, bueno, las empresas no producirían más RAM de lo normal porque ¿para qué voy a producir más de algo que sigue teniendo el mismo precio de siempre, ¿no? Que no está mucho más caro y por lo tanto no puedo ganar mucha más plata. Entonces los precios, en pocas palabras, lo que le dicen a las empresas es
qué producir y qué no. X cantidad de esta cosa, X cantidad de otra cosa, o sea, asigna los recursos de manera eficiente. Si vos tenés precios, los recursos de la economía, que son finitos porque no tenemos cosas infinitas, en el mundo existen recursos finitos, se asignan de manera eficiente si existen precios que reflejan lo que la gente está demandando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el Estado interviene a través de subsidios, a través de controles de precios, a través del control del tipo de cambio, etcétera, 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 lo que hace es modificar los precios de manera artificial. O sea, los precios dejan de reflejar lo que la gente efectivamente está demandando y empieza a reflejar lo que la gente está demandando, pero distorsionado por lo que está haciendo el Estado, ¿no? Por ejemplo, si el Estado subsidia a las memorias RAM, ponele, para que no sean tan caras, ¿qué es lo que va a pasar? Las empresas nunca van a ponerse a producir más memoria RAM y por lo tanto siempre va a haber escasez, van a haber pocas a un precio menor, pero simplemente no van a alcanzar para todos. Mientras que si vos dejas que primero suban de precio, luego las empresas se ponen a producir memoria RAM y luego vamos a tener todos memoria RAM y a un precio más barato que el actual. Cuando el Estado empieza a intervenir en los precios de manera directa, o sea, poniendo en una ley que X precio no puede ser mayor a tanto o menor a tanto, o de manera indirecta a través de subsidios o de lo que sea, lo que hace es distorsionar los precios y por lo tanto distorsionar el mecanismo que le indica a las empresas qué producir y qué no. Y por lo tanto hacer que los recursos en la economía se asignen de manera más ineficiente y que por lo tanto aparezcan más problemas. Si había escasez de una cosa, cuando el Estado modificó el precio de esa cosa, empezó a haber escasez de otras dos cosas más. ¿Por qué? Porque en la primera intervención hiciste que se asignen los recursos de manera más ineficiente, lo cual te generó un segundo problema, ¿no? Una segunda ola de problemas producto de la primera ineficiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va generando este proceso de manera cíclica. El Estado interviene una vez, genera un problema, vuelve a intervenir para solucionar ese primer problema y genera dos problemas más. Entonces vuelve a intervenir otra vez para solucionar estos dos problemas y genera tres problemas y así sucesivamente. Con cada intervención del Estado lo que sucede es que los recursos se asignan cada vez de manera más ineficiente, lo cual en pocas palabras lo que genera es menor crecimiento económico. O sea, la economía se desempeña peor, se produce menos y peor. Y lo que sucede es que la cantidad de tiempo que puede durar este proceso es, bueno, indefinida. O sea, un país puede estar 100 años repitiendo esto de manera cíclica, pueden ser tan solo 10, pero en general a largo plazo es lo que viene pasando en todo el mundo. En general los estados cada vez aumentan más su presencia y cada vez intervienen más en la economía y así haciendo que la economía crezca menos de un potencial que se supone que tiene. Y a su vez en cada economía, en cada país, este nivel de intervención del Estado es mayor o es menor. En Argentina es mayor que por ejemplo en Chile, pero en Venezuela es mayor que en Argentina, por ejemplo. Pero en Venezuela es aún mayor que en Argentina. Y la idea es que eventualmente se llega a un nivel tan grande de ineficiencias que el conjunto de la sociedad empieza a tener un humor un poco más agresivo y empieza a buscar culpables. Y el político acá lo que hace, o lo que intenta hacer, porque tampoco son todopoderosos los políticos, es echarle la culpa al empresario. Si la economía crece poco no es producto de las ineficiencias del Estado, sino que es porque el sector privado invierte poco. O por ejemplo, no sé, si los precios suben mucho no es porque el Estado haga X cosas, sino que es porque el privado hace X cosas, normalmente el empresario. Y puede ser antes o a la vez que el momento en el que está sucediendo este clima, y también a su vez puede ser de manera repetida y cíclica. Ocurren distintas crisis, normalmente asociadas a un exceso de déficit, ya sea financiado por emisión monetaria y o con deuda. Simplemente el Estado no puede mantener la cantidad de intervenciones necesarias para que no termine explotando todo y empieza a hacerlo emitiendo dinero o emitiendo deuda, ¿no? Empieza a gastar por encima o muy por encima de sus posibilidades, hasta que esto eventualmente estalla en algún tipo de crisis de menor o de mayor magnitud, pero lo que resalta es que normalmente estos regímenes que tienden al socialismo suelen tener una gran crisis, un gran colapso, un antes y un después, donde la economía pasa de más o menos caminar a una velocidad lenta o de caer, pero de mantenerse relativamente funcional, a colapsar totalmente y a que el nivel de vida de la gente de ese país disminuya de manera drástica en tan solo unos pocos años. Hay una huida masiva de capitales del país, una huida masiva en general de cualquier activo de ese país, de la moneda también, por ejemplo. Hay una pérdida de confianza generalizada, bueno, la inversión se desploma totalmente y en general los recursos dejan de asignarse dentro del país y se van hacia afuera. Y esto lo que te genera es un país
descapitalizado, sin actividad económica y que, bueno, se vuelve mucho más pobre en tan solo unos pocos años. Y normalmente este tipo de crisis o de colapso suele ser a la vez que hay una hiperinflación o algo por el estilo, por ejemplo, como pasó en Venezuela, ¿no? Una gran crisis, en este caso fue una hiperinflación que duró 2 años, si no me equivoco, que fue allí por 2018 con la tasa de inflación en, bueno, no sabemos, porque no había datos, o sí había, pero los que había, que eran del gobierno venezolano, evidentemente eran falsos. Y luego de ese gran colapso general, simplemente lo que quedan son escombros, ¿no? Los que se pudieron ir se fueron, los que no se pudieron ir probablemente se terminen quedando y queda una economía donde básicamente el que tenga algún tipo de contacto con el gobierno sobrevive y el que no, bueno, la tiene complicada. Esta es una explicación un poco más economicista que viene del palo austríaco, pero a mí me gustaría sumar este segundo punto de vista, que es el punto de vista institucional, que es un poco más abstracto si se quiere, pero que me parece muy importante y hasta incluso me parece el que es diferencial, o sea, el que marca la diferencia entre que un país pueda terminar siendo como Venezuela y otro país no pueda o le sea mucho más difícil. Porque el proceso económico, al final de todo, es llevado a cabo por la gente del país, ¿no? Y la gente del país se comporta distinto dependiendo de las instituciones que hay en ese país. Y tiene distintos incentivos, por lo tanto, puede terminar o no en un gran colapso. Te interrumpo para contarte que voy a abrir más cupos en Daily Economics Pro. La realidad es que me sorprendió la cantidad de gente que se anotó. Son un montón. Ya llenamos el grupo. Y bueno, me dio un poco de pena porque se sigue anotando gente y los veo como muy entusiasmados, entonces voy a abrir más cupos. Estoy pensando si abrir 25 más o 50 más, o sea que al final el grupo pasemos de ser de 50 a 75 o 100, no lo sé, lo estoy pensando, pero 25 como mínimo voy a abrir. Así que bueno, recuerden que Daily Economics Pro es el grupo privado de Telegram que tengo donde voy a pasar información económica, voy a hacer análisis a pedido de ustedes, vamos a hacer vivos para que podamos charlar entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, recuerden que si pagan por adelantado tienen un descuento del 44%, o sea, pasa de costar 9.000 pesos por mes, que es lo que cuesta el Daily Economics Pro, a costar 5.000 pesos por mes, pero solamente el primer mes. Luego pasa a costar 9.000 pesos, aunque los que se anoten ahora tienen el precio congelado hasta abril, porque luego mes a mes es posible que aumente, pero bueno, para ustedes no. Así que bueno, espero que todos los que están buscando cupo que puedan encontrarlo ahora que voy a sumar más. Y bueno, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que puedas anotarte. Lo que sucede en este tipo de países es que normalmente las instituciones son mucho más débiles, mucho más frágiles. O sea, esto quiere decir que las estructuras que hay en el país, estructuras sociales, son mucho más manipulables, mucho más frágiles, o sea, pueden moldearse y modificarse más según quién está en el poder. Concretamente me refiero a, por ejemplo, poca seguridad jurídica, o sea, que de repente hay X leyes en el país que supuestamente a mí me garantizan cosas, pero que luego viene el político de turno, rompe las leyes y yo me quedo vendido. O sea, había leyes que me garantizaban X cosas que luego cuando al político de turno le pintó que no se deberían de garantizar más esas cosas, bueno, se han dejado de garantizar y ya está. O sea, no se cumplió con la ley, por lo menos no de manera estricta, porque tal vez sí es legal lo que terminó sucediendo en el país, porque al final la ley la dicta el propio país, pero no es lo que se supone que se daba a entender en aquel momento que existían esas reglas. Me refiero también a politizar la asignación de recursos, y con esto me refiero a que la asignación de recursos que hay en la economía no dependa tanto de lo que quiere la gente, de lo que la gente demande y refleje en los precios, sino de lo que termine decidiendo algún político o algún tipo con poder que no necesariamente esté en la política. Por ejemplo, esto es muy típico de los lobbies, ¿no? De repente viene el lobby de, no sé, la fábrica de velas, que resulta que el tipo de la fábrica de velas tiene mucho poder y él está muy enojado con que exista la luz eléctrica porque esto hace que sus fábricas de velas hagan menos dinero. Entonces lo que hace es, no sé, por ejemplo, contratar a toda la Cámara de Diputados y toda la Cámara de Senadores para que saquen una ley que prohíbe la luz eléctrica. Entonces en ese país se va a dejar de comprar, se va a dejar de producir luz eléctrica y solamente vamos a tener velas. Esto es una asignación de recursos que responde al lobby y a la política y que no responde a lo que la gente está demandando, que es luz eléctrica porque es más barata y porque es mejor. El resultado es una sociedad más pobre, que es más pobre porque la asignación de recursos está politizada, porque depende de lo que dice un hijo de puta que tiene la suficiente capacidad para hacer lobby y hacer que el Congreso haga lo que él quiera, por ejemplo. Y ejemplos así hay un montón. Probablemente, no sé, los sindicatos sean una de las organizaciones que más generen este tipo de fenómenos. En Argentina, todas las cámaras industriales y ese tipo de organizaciones que lo que hacen es hacer lobby para que los aranceles sean muy altos. El campo también suele hacer mucho lobby para que haya devaluaciones. O sea, hay un montón de organizaciones de este estilo
estilo, y por lo general en este tipo de economías que terminan colapsando son muy fuertes. Tienen una ponderación en el equilibrio de poder que hay en la sociedad que es muy fuerte y muy grande, y que si a su vez se combina con otras instituciones débiles, como puede ser, no sé, un poder judicial que también no respeta mucho las reglas y que hace un poco lo que se les canta al ojete, bueno, se van retroalimentando. Y todo este esquema de instituciones débiles, muy vulnerables frente al lobby y cosas por el estilo, lo que genera es un esquema que castiga el éxito económico. O sea, castiga al tipo que realmente produce algo que sirve y que es bueno para la sociedad y que hace que tu economía crezca y que la economía sea cada vez mejor y todos vivamos mejor, y premia al tipo que está cerca del poder. O sea, premia al chabón que tiene un contacto con una mayor cantidad de diputados y de senadores y que tiene la mayor cantidad de plata para comprar diputados y senadores, por ejemplo. O el tipo que le puso más plata para la campaña presidencial de X presidente que terminó ganando, ¿no? Entonces, como yo te puse plata y te financié la campaña, vos hacés lo que yo te digo. Este esquema termina beneficiando mucho más que en otros países a este tipo de gente que está más cerca del poder, y que esa es la característica que los hace ser premiados frente a la persona exitosa, que no necesariamente es un empresario, podemos ser vos o yo, pero simplemente los que no tenemos poder para hacer lobby, para presionar a los políticos, y que simplemente hacemos cosas que funcionan y ya está. Resulta que este tipo de esquemas institucionales obviamente no es que se generan de un día para el otro, esto viene de décadas y hasta incluso normalmente de siglos. A lo largo de la historia de un país se van formando instituciones que van mejorando con el tiempo, van empeorando. En Argentina, por ejemplo, hace mucho que esto es cada vez peor, y lo que termina generando a largo plazo es que tenés una caída de la inversión. O sea, simplemente un país con instituciones frágiles, instituciones malas, es un país donde no querés invertir. Vos preferís invertir en un país donde se respetan las reglas que en un país donde no se respetan las reglas. Entonces esto es algo intangible que genera que haya una caída de la inversión, que sobre todo es muy difícil de modificar porque lleva décadas o hasta incluso un siglo entero pasar de ser un país con instituciones frágiles a instituciones fuertes, y terminás teniendo una economía por lo general extractivista y estancada. O sea, una economía donde prácticamente ningún negocio es viable porque es muy riesgoso, y solamente los negocios de altísima rentabilidad y que requieren de un proceso productivo que no es complejo, o sea, que no requiere la coordinación de muchas partes de la sociedad, sino que es, bueno, yo agarro, pongo plata acá, negocio que no es político y ya está. O sea, que son simples, sean los únicos que funcionan, que es toda la economía extractivista. Básicamente saca petróleo, como pasa en Venezuela, no sé, sacar cosas de la tierra en general. Ese tipo de industrias son las únicas que suelen sobrevivir a este tipo de esquemas institucionales cuando ya llegan a un extremo, porque es el único tipo de negocios que le sirve a los dos. Al político le sirve porque es fácil de controlar, tenés que controlar a 10 tipos nada más, tenés que controlar 10 plantas petroleras. No es mucho más, es fácil de controlar, y al político le sirve tener todo controlado. Y al empresario dueño de esa petrolera, suponete, también le sirve. ¿Por qué? Porque es fácil de negociar, ¿no? Negociamos 1 a 1, la rentabilidad es altísima y no es un proceso productivo súper complejo donde tenemos que coordinar 25 empresas y en general el riesgo de que a una le pase algo porque al político se le ocurrió hacer no sé qué carajo que le hace mierda al proceso productivo es muy alto, ¿no? Es simplemente poner una planta, sacar las cosas de la tierra, vendemos esas cosas y en 10 años me voy. Y el resultado es una economía extractivista pero estancada, o sea que no crece, simplemente que le va bien a 2-3 empresas, por lo general bastante grandes, y punto. El resto de la sociedad en general vive de manera miserable. Y esto obviamente es algo que sí le pasaba a Venezuela. Venezuela tiene ese tipo de economía. En Venezuela todo funciona mal, salvo la industria petrolera, que es lo más decente que tienen, que explica una gran parte del PBI y que obviamente está controlada por los políticos y que era así ya previamente. Entonces esto también se suele ver, que no es estrictamente económico, sino que ya tiene muy involucrada a la política y que además posibilita el proceso económico del que hablamos antes. O sea, todo esto de que se van acumulando intervenciones y que la economía funciona cada vez de forma más ineficiente, normalmente es posible en mucha mayor medida, por lo menos según mi opinión, en este tipo de esquemas institucionales que funcionan mal que los que funcionan bien. Ahora, yendo a responder la pregunta del video, ¿es posible que en Argentina hubiese pasado o que pueda pasar en el futuro, si siguen habiendo malas gestiones económicas, que terminemos como terminó Venezuela? Bueno, desde el punto de vista estrictamente económico, la realidad es que sí. Todo ese proceso del que estuvimos hablando, donde intervención se va acumulando con intervención y así a lo largo del tiempo y todo termina en un gran colapso general, la realidad es que no hay nada que indique que no podría pasar, pero lo que pasa es que no hay nada que indique que no podría pasar en ningún país del mundo. O sea, es un proceso que como aísla totalmente a la política y a los fenómenos sociales y que deja simplemente en evidencia los procesos económicos que obviamente también son sociales, pero los describe de tal forma que pareciera que en cualquier lugar podrían darse, ¿no? Y que yo no estoy tan de acuerdo. Digo, no en cualquier país
podés salir a controlar los precios de todos los supermercados con gordos con pechera como pasa en Argentina. Eso no es viable en cualquier país. Sin embargo, esta manera de describir estos procesos, que es muy económica, es algo que no tiene en cuenta. Que igual es súper valiosa esta explicación, pero yo creo que hay que centrarnos más en lo institucional y en lo social, que es lo que termina generando los procesos económicos. Y en este sentido, por supuesto que Argentina podría haber terminado como Venezuela, pero me baso en algo que escribió Fernando Marul, que me gustó mucho, que es un economista, donde describe 3 diferencias entre Argentina y Venezuela que me parece que son valiosas y que explican por qué Argentina, no sé si no podría haber terminado como Venezuela, porque todo es posible, pero hubiese sido más difícil por lo menos. Primeramente habla de la riqueza. La riqueza, conforme más concentrada está y encima más cerca de la política está, hace que sea mucho más fácil un esquema de instituciones extractivista donde un tipo se pone encima del resto y le dice al resto qué hacer para su beneficio propio, que un esquema donde la riqueza esté muy distribuida y aquellos que generan la riqueza a su vez estén muy distribuidos a lo largo del país. Por lo tanto, para vos generar un esquema institucional tan destruido que genera la miseria del 95% del país y solamente el beneficio por unos pocos, bueno, vas a tener que atravesar a una gran masa de gente que genera riqueza, que normalmente van a hacer fuerza para impedir este proceso, obviamente. Y en Venezuela esta situación era mucho peor. Básicamente a los únicos que le iba bien en Venezuela eran los que estaban vinculados con el sector petrolero. Entonces, en cuanto la política controle al sector petrolero, ya la política se hacía con la gran fábrica de riqueza del país y con eso, bueno, podía hacer lo que quiera. Argentina, si bien sigue siendo un país latinoamericano, en general tiene esta característica comparado por lo menos con los países del primer mundo, la riqueza está mucho más distribuida y es mucho más difícil que este proceso se lleve a cabo, ¿no? No está tan concentrada y no está tan cerca de la política la generación de riqueza en Argentina. El campo, por ejemplo, que es la parte que más riqueza genera para Argentina en el país, en general, si bien hay grandes productores, tiene una enorme cantidad de productores, mientras que en Venezuela, bueno, eran simplemente un par de petroleras, sobre todo la petrolera del Estado. O sea, era una empresa y hoy es una empresa. Así que imagínate lo concentrada que estaba la riqueza o la generación de riqueza en realidad. Por otro lado tenemos la estructura social. En Argentina la estructura social no es exactamente la misma a la que había en Venezuela porque acá hay más clase media, lo cual obviamente también diferencia los dos casos. Obviamente es mucho más difícil que un proceso así se lleve a cabo en un país donde hay mucha gente formada, que acumula capital, que acumula riqueza, que genera mucha riqueza, comparado a otro país donde, por poner un ejemplo muy absurdo, no sé, el 80% son pobres y el 80% apenas tienen para comer y solo el 20% son aquellos que viven relativamente bien, ¿no? En un país así como ese, en un país como este último, es mucho más fácil que se desencadene un proceso así de destrucción económica, producto de las probablemente también instituciones muy débiles, ¿no? Y por otro lado, otro gran factor es el de las Fuerzas Armadas. Básicamente, para que todo este proceso económico de miseria absoluta se lleve a cabo, normalmente se necesita fuerza, dominar a la gente, porque este tipo de procesos generan reacciones en la gente que normalmente solamente pueden ser dominadas a través de la fuerza. Entonces el político necesita fuerzas armadas, unas buenas fuerzas armadas, equipadas y que a su vez apoyen al propio político. Bueno, esto en Venezuela sucedía y calculo que sucede. En Argentina esto no sucedía. Primero, las Fuerzas Armadas estaban totalmente, y siguen estando, desmanteladas, o sea, están muy poco desarrolladas, con lo cual operativamente es muy complicado que aparezca una dictadura en Argentina y pueda mantenerse mucho tiempo. Y aparte, las Fuerzas Armadas no apoyaban ni apoyan en general a los líderes de izquierda socialista que suelen tener la tendencia a desencadenar este tipo de procesos por un tema particular de Argentina, de discurso político, de que la izquierda ha denostado y sigue denostando durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas luego del problema de la dictadura del 76 y bueno, por algo particular de la historia de nuestro país, las Fuerzas Armadas ni apoyan a este tipo de gobiernos y a su vez están desmanteladas. Entonces era muy difícil que un proceso como el que se dio en Venezuela se dé en Argentina. Y esa es un poco la conclusión, ¿no? O sea, económicamente puede pasar todo, porque sí, simplemente Argentina viene estancada hace 14 años y puedes tener estancamiento de 30 años más si seguís haciendo las cosas mal. O sea, todos esos procesos económicos donde se termina destruyendo todo son posibles. El punto es que eso lo lleva a cabo la gente. Y entonces ya pasa a depender de fenómenos netamente sociales y políticos, donde yo creo que sí hay diferencias con Venezuela. Tal vez no gigantescas que hagan que sea imposible que suceda algo así, pero sí lo suficientemente significativas para que por lo menos tarde mucho más en suceder, o sea, mucho más difícil que suceda. ¿Y qué son estas, no? La distribución de la riqueza que hay en Argentina, la clase media que tiene y sobre todo el tema de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, mi conclusión es que
Sí, podría haber terminado como en Venezuela, pero era realmente muy difícil. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate que abrí más cupos para entrar a Daily Economics Pro, porque la realidad es que faltan 2 semanas todavía para arrancar y ya se llenó y por bastante. Así que voy a dejar que entre más gente, pero ya está. Esta es la única vez que sumo más cupos. Punto. Después posiblemente abra más cupos, pero con el pasar de los meses, no sé, por decir algo en abril, ponele algo así. Pero en el corto plazo ya está. Así que bueno, apúrate, te registrás con el link que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias a los Patreon que me ayudan a hacer esto posible y también muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito, te dejo un link en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos.